cada jueves le damos la más cordial bienvenida a ustedes y a nuestro panel que tenemos aquí para el diálogo, para la discusión teológica y pastoral. Pastor Eduardo González, un abrazo, qué bueno poder verte y saludarte. Un abrazo, Pastor Boris, un abrazo, Pastor Pepe Mendoza. Y de entrada yo ya me disculpo porque yo fui el responsable de la despedida anticipada de nuestro Pastor Pepe Mendoza porque yo entendí mal. Así que mis disculpas, entiendo que ya hay un castigo por ahí, pero estaré dispuesto a asumirlo. Un abrazo para ambos y para todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Así es, y bueno, ya lo mencionaba, está con nosotros nuestro amado Pastor José Pepe Mendoza. Eres de la casa, Pastor, un abrazo, qué bueno saludarte. Un abrazo, hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en esto que sería como un tiempo extra, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Como que se me dio una nueva oportunidad de estar con ustedes, alegre y agradecido. En realidad, había un poco de confusión porque mi participación era en marzo y hoy día ya estamos 1 de abril. Entonces se entiende que ya mi tiempo había terminado, pero contentísimo de estar con ustedes una vez más, aprovechando esta oportunidad de estar entre amigos y pastores. Así es, y la verdad que es una bendición. Sabemos que nuestros hermanos están muy atentos ahí, participando con nosotros en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde quiera que se encuentren, en el entendido de que qué importante es el conversar, el compartir estos temas que a muchos les ha sido de bendición, me lo han comentado, y eso alegra nuestro corazón, el poder aportar en algo a la discusión teológica y práctica, porque esa es la idea, Pastor José Pepe Mendoza, respecto a que podamos meditar, como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Ese sé con tilde, que es de conocer. Qué importante es conocer la palabra, conocer al Señor para poder hablar con propiedad, digamos. Exactamente, y yo creo que a veces nosotros en esta sociedad individualista y autónoma que nos ha tocado vivir, nos ha hecho olvidar que en realidad es la comunión unos con otros, es en donde alcanzamos nosotros la sabiduría. Porque bien tú has mencionado, el pasaje de Pablo no es un pensamiento que él tuvo en su mente y que simplemente guardó para él, es algo que él comunicó y que sigue comunicando a través del Espíritu a todos nosotros. Por lo tanto, es bueno conversar, es bueno discutir, es bueno que nosotros nos planteemos nuestras ideas y, más importante aún, el hecho de que nosotros nos probemos a nosotros mismos en la capacidad que tenemos de entender y de poder comunicar aquello que nosotros creemos. En la mañana, Pastor Eduardo, estábamos compartiendo con los hermanos y alguien preguntaba acerca de si podemos celebrar Semana Santa, si podemos tener tiempos donde meditar acerca del padecimiento de nuestro Señor, y quizás alguno de repente le puede complicar por el tema de tradiciones humanas y afectar también el poder tener un tiempo ¿no es cierto?, de reflexión en estos días como pueblo del Señor. ¿Qué le podemos contestar, Pastor Eduardo? Bueno, respecto del tema de Semana Santa como tal, evidentemente nosotros como creyentes, como evangélicos, por decirlo así, de modo más claro, en general, ¿cierto?, entendiendo la vasta variedad de iglesias que hay, creo que el tema de Semana Santa es un tema que no se nos ordena celebrar de manera explícita en la palabra del Señor, pero, por otro lado, eso no quiere decir que no se pueda conmemorar. Así como conmemoramos también otras fechas, pienso que no es pecado el poder aprovechar esta fecha, ¿cierto?, que es todos los años, y traerlo a nuestra memoria, aunque el tema de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo debiese ser nuestro tema de cada día, de cada año, de cada mes, por mejor decirlo.
Así es, Pastor Pepe, la verdad que cuando hablamos de Semana Santa se puede dar ahí la desconexión de tener un par de días de, entre comillas, de portarnos bien, de abstenernos de comer algo, de ver alguna película que nos emocione, las mismas películas que estamos viendo hace muchos años. Muchos años. Y después buscamos otra fecha en que nos recuerde que somos cristianos. Y la verdad que cuando el apóstol Pedro dice que nos llamó a vivir una vida santa, es decir, no una semana, sino una vida completa. Bueno, sí, y yo creo que en realidad a veces nosotros nos dejamos llevar por este tipo de celebraciones que en realidad también se convierten en celebraciones muy seculares, porque somos conscientes de que esta es una oportunidad. Ahora la pandemia nos ha detenido. En el Perú estamos completamente encerrados desde hoy hasta el domingo, sin poder salir a ningún lado. Pero sabemos que este es un tiempo de viajes, es un tiempo de turismo, es un tiempo de recreación, es un tiempo de aprovechar los días festivos supuestamente religiosos para hacer otras cosas. Pero yo creo al mismo tiempo, y comparto con Eduardo el hecho, y contigo, Boris, de que nosotros estamos llamados a recrear y a recordar y a conmemorar la obra de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo permanentemente. Esa era la razón de ser de las reuniones de la iglesia primitiva. Y ese es el centro focal de nuestra fe. O sea, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección es algo permanente. Pero también no podemos olvidar que en la celebración de las fiestas judías, por llamarlo, por irnos al Antiguo Testamento, era muy importante la conmemoración. Y yo creo que a veces nosotros perdemos de vista la importancia de la conmemoración. Volviendo, por ejemplo, al tema de que muchos de nuestros hermanos tienen un problema con conciencia con el término Semana Santa, por ejemplo, porque piensan que es un término pagano, pero en realidad el término Semana Santa fue establecido en el siglo IV, si no me equivoco, por San Atanasio, el obispo de Alejandría, tratando justamente de conmemorar y hacer que el pueblo de Dios pueda tener un tiempo especial para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que nosotros debemos ser sabios en aprovechar también este tiempo para conmemorar, para recordar, para poder tener un tiempo de reflexión más profundo y más específico. Ahí cuando el Señor en la última cena, ¿no es cierto? Hay varios pasajes, pero por ejemplo el de Lucas 22, 14 al 20, cuando habla, por ejemplo, verso 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esta frase maravillosa, haced esto en memoria de mí, y la verdad que lo empezaron a hacer. Los cristianos se empezaron a reunir de forma natural el primer día de la semana, y en cada primer día de la semana compartían el pan, no para tomar once o lonche o comer solamente por tener una buena amistad, sino que recordaban el sacrificio de Jesús en esos momentos. Por lo tanto, ellos vivían no una semana, sino que todo el año estaban recordando el sacrificio perfecto de Cristo. Pastor Eduardo. Así es, así es. De eso, bueno, da cuenta también el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando hace sus correcciones a esto del conmemorar, o más bien de esta orden, ¿cierto? Hay teólogos que dicen que hay dos cosas principales para la iglesia bíblica. Una es el bautismo y el otro es la conmemoración de la Santa Cena. Y esas deben ser consideradas como impostergables. O sea, toda iglesia que se considere bíblica debiese practicar esas dos ordenanzas dadas por el Señor. Y en este sentido, yo creo que tal como hemos venido diciendo, y creo que coincidimos los tres, aprovechar esta fecha con un sentido correcto, yo creo que es muy positivo. En medio, ¿cierto? Como dice un profesor que yo tuve de comunicación, que está aquí entre nosotros, en medio de este torrente de información, ¿cierto? Volver por la información que realmente importa, ¿cierto? Respecto de la palabra del Señor, del mensaje del Evangelio, y sacar el máximo provecho a este contexto que a veces está tan distraído. Y yo creo que es positivo, es bueno para la iglesia, es bueno también para los no creyentes,
volverlos a la Escritura y tratar de transmitir el verdadero mensaje del Evangelio en estas fechas que siempre se tornan tan comerciales, tan buenas, ¿cierto?, para salir de algunos días de vacaciones, etcétera. Yo creo que conmemorar es definitivamente la palabra que pudiésemos destacar en esta conversación también. Amén. Pastor Pepe, cuando hablamos de la Escritura, una de las recomendaciones que yo le hago a mis hermanos, tanto de la iglesia como cuando me toca compartir acá en Armonía, que cuando pretendemos en el buen ánimo de tener un estudio bíblico, tener nuestra Biblia, ¿no es cierto? La base casi siempre se usa la versión Reina Valera 1960 y otras Biblias quizás también de lenguaje más dinámico, una NTV, qué sé yo, una Dios habla hoy, entre otras. Y también tener un buen diccionario de la Real Academia, porque si estamos con la versión 1960, hay palabras que de repente están como en desuso y que no siendo teológicas, sino que son del español. Pero también tener un diccionario bíblico o teológico, porque hay términos y sobre todo cuando recordamos el sacrificio del Señor, aparecen palabras asociadas que son no solamente del castellano puro, sino que son palabras cargadas de un significado teológico. Palabras como, por ejemplo, acá en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, la justificación, gratuitamente por su gracia, la gracia, mediante la redención. Qué importante es tener apetito de poder aprender un poco más. De repente repetimos palabras, pero no conocemos su profundo significado. Bueno, ese siempre ha sido, ese es uno de los factores que en la comunicación nosotros debemos entender, que hay palabras que tienen un contenido emocional, pero dejan de tener un contenido real, o sea, un significado real. Y en el ámbito religioso eso es algo muy potente y también es algo muy real. Nosotros nos gozamos con repetir algunos mantras, por decirlo de alguna manera, pero que hemos perdido su significado o simplemente decimos eso es muy lindo, ¿no? O sea, pero carece de significado. Y yo creo que, Boris, con lo que tú dices hay una realidad. No es que la palabra de Dios se vuelva difícil, sino que la palabra de Dios requiere de un ejercicio mayor de nuestra mente y nuestro corazón para poder comprenderla, debido a la profundidad del mensaje que trae consigo. Y eso nos lleva nuevamente al factor comunitario, así como necesitamos nuestra propia Biblia, quizás un par de versiones ahora electrónicamente y a través del internet tenemos lo que quizás en nuestra juventud no teníamos, que era que teníamos que tener las versiones de papel uno al lado de la otra y ponernos a abrir en una mesa grande, en la mesa del comedor para hacer nuestros estudios bíblicos. Ahora en nuestro computador aparecen todas las versiones que nosotros queramos revisar y es una bendición el hecho de los diccionarios bíblicos o el hecho de aún del diccionario de la Real Academia, que uno lo puede aún revisar online. Pero al mismo tiempo, esto me llama la atención a algo que hablamos al principio, que es el hecho de poder aprender juntos, de poder hacernos las preguntas juntos, de poder reconocer que estamos discipulándonos y discipulando mutuamente unos a otros en un abrazo del cuerpo de Cristo, en donde podemos ir respondiendo esas preguntas. El significado de la palabra redención, el significado de la palabra propiciación, el significado de la palabra justificación, el significado de la palabra gracia. Todo eso podemos enriquecernos a través de la disposición para compartir juntos y crecer juntos en este maravilloso, porque quisiera decir algo más, solamente para picar la conversación. En estos días he estado reflexionando, justamente porque nos toca reflexionar y porque parte de nuestro ministerio también es desarrollar estos temas que vienen justamente en estos días, pero es notable, y seguramente Eduardo y Boris compartirán conmigo, que la fe cristiana se sostiene o se cae sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de temas morales, no estamos hablando simplemente de la doctrina, no estamos hablando de los paradigmas, sino que estamos hablando de que la fe cristiana se sostiene o se cae sobre la base de que si Cristo resucitó o no resucitó entre los muertos.
Y yo creo que es fundamental entonces el poder recordar continuamente, el poder reconocer que el centro focal de nuestra fe es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, vino por nosotros a pagar por nuestros pecados, venció a la muerte y resucitó de entre los muertos. Ahí radica el centro de nuestra fe, importantísimo para todo lo que hagamos y para todo lo que nosotros nos planteemos como cristianos. Amén. Qué tremendo poder tener la claridad de buscar, de crecer, de profundizar en estos temas que son fundamentales. Y la verdad que, Eduardo, hoy día como nunca, el pastor Pepe lo acaba de mencionar, como nunca tenemos medios para poder contar con Biblias en todos los idiomas habidos y por haber, de poder tener libros. Hay personas que dicen, se ufanan de tener 1.000, 2.000 libros ahí en su computador. Ahora, de que se pueda leer y estudiar ya es otro tema, pero por cantidad de repente podemos hasta ufanarnos. Pero pareciera que mientras más tenemos, sigue existiendo falta de educación bíblica profunda. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué teniendo tantas posibilidades de repente nos quedamos como con lo mínimo como para poder... ¿Por qué falta hambre de estudiar la palabra profundamente? Pensaba mientras hablaba el pastor Pepe, me acordaba de una cita de Martin Lloyd-Jones que no la tengo así literal, pero él decía, si en nuestras iglesias la gente no conoce los términos propiciación, justificación, etcétera, la obligación del predicador no es obviarlos, sino enseñarlos. Entonces, de ahí la necesidad, ¿cierto?, de entender de no solo los predicadores, no solo los pastores, quien esté ejerciendo maestría, tal como decía el pastor Pepe la semana pasada, cuando tú te juntas con un grupo de amigos cristianos y compartes, sería muy interesante volvernos a la Escritura, porque pienso que hoy hay un mensaje sin descartar. La otra vez leía los comentarios de una conversación y yo creo que tal vez se entendió mal. No es que descartemos lo emocional, pero no se puede hacer una vida, ¿cierto?, cristiana, una relación con el Señor en base a lo emocional. Lógicamente es parte de nuestras emociones, pero basar nuestra relación con el Señor y estar constantemente escuchando mensajes motivacionales que no nos generan un mayor crecimiento y tampoco interés. Yo siempre les digo en la iglesia, cuando uno va a la universidad, uno es capaz yo me acuerdo cuando yo estudiaba, había noches enteras que no dormía, noches enteras que me pasaba de un día a otro e iba a dar mi prueba directamente. Y yo siempre les digo, y también para mí mismo, ¿por qué no tenemos ese mismo interés a la hora de venir a la palabra del Señor? ¿Por qué no a veces no somos capaces, ¿cierto?, de tal vez sacrificar algunas horas de sueño en vista de poder aprender más del Señor? Entonces, yo creo que es multifactorial, Boris, lo que tú me preguntas, pero tiene que ver mucho con nuestro contexto. Yo no he tenido la bendición de ir a otros países, salvo Argentina, pero creo que en nuestro contexto de iglesia no está este énfasis de la educación teológica. Entonces, creo que en ese sentido eso es un talón de Aquiles para nosotros como latinoamericanos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tentación, todo lo que respondía estaba en su corazón y en su mente, respondía pura Biblia, estaba tan arraigado en su corazón. Lo menciono porque mientras hablaban, se me venía a la memoria, este tiempo hemos estado con un ministerio preadolescente en chicos de 8 a 12 años, y estamos compartiéndoles teología a ellos, atributos de Dios, cómo es Dios. Es decir, y Jesús conocía allá a los 12 años, ya podía tener discusiones con los doctores de la ley y decir, es posible abrir el apetito y poder compartirlo con otros, por ejemplo, con esta palabra maravillosa, redención. Abrimos los fuegos entonces, pastor Pepe, respecto a
a esto que es tan maravilloso, que hablamos de la redención y de repente no sabemos en profundidad de qué estamos hablando? Bueno, eso es fundamental y yo creo que en la Escritura se habla tanto de que hemos sido redimidos que si no sabemos qué significa, tenemos serios problemas, ¿verdad? Porque no podremos, es como tener una lata de conservas de deliciosos duraznos chilenos, Aconcagua, ¿no es cierto? Y no tengo el abrelata para abrirlo, ¿no es cierto? Ni siquiera puedo olerlo, ni siquiera puedo saber qué contiene. Y hay muchas latas que nosotros tenemos como cristianos que es necesario conseguir el abrelatas para poder abrirlo y disfrutarlo. La palabra redención es básicamente el pago del precio. Un esclavo era redimido cuando era comprado, se pagaba un precio o por su liberación o por su compra por otro amo. En la Escritura se nos habla básicamente de la redención de Israel del imperio egipcio, que es la celebración de la Pascua, justamente en donde el Señor mismo libera a su pueblo y paga el precio por su pueblo. Eso se contrapone o se relaciona justamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos dice en la Escritura que la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo paga el precio por nuestra liberación, el precio por la culpa de nuestros pecados en la cruz del Calvario, de tal manera que somos redimidos por Él y Él se convierte básicamente en nuestro Redentor. O sea, ¿por qué decimos que es nuestro Redentor? Porque es aquel que ha pagado el precio por nuestra culpa, el precio por nuestros pecados, de tal manera que eso añade otro aspecto fundamental. Cuando decimos que Él es mi Redentor, significa que estamos señalando a Jesús como el propietario de nuestras vidas, nosotros le pertenecemos. Y el término redención vincula otro término también, que del cual nosotros hemos estado hablando antes, que es el término santidad. Nosotros somos santos porque hemos sido redimidos por Él, de tal manera que somos de su propiedad, somos únicos para Él. Y ahí es como ustedes pueden ver cuán importante es poder desdoblar un término, porque a veces dice, pero eso es teología, la letra mata. Pero en realidad es un concepto tan importante que si yo no lo desenvuelvo, no lo desempaqueto, no abro la caja, no uso el abrelatas para abrir la lata, no destapo la olla, no sé cuántas más ilustraciones usar, entonces difícilmente yo podré disfrutarlo. Gracias a Dios, porque Él es mi Redentor y ha pagado el precio por mis pecados. Amén, gloria al Señor por eso. Y tú mencionabas, Eduardo, respecto a que el predicador tiene el deber de no obviar ciertas palabras que de repente pueden aparecer medias complejas para algún público, sino que expresarlas. Y posiblemente uno de los grandes desafíos que tenemos los predicadores, y de seguro hay hermanos que son evangelistas, maestros de Biblia, maestros de escuela dominical que están a esta hora o que han tenido la oportunidad de compartir con otros, es hacer entendible la palabra de Dios, pero sin obviar los términos que son de profundidad y que son demasiado importantes como para no estudiarlos y enseñarlos. La importancia de poder llevar esta palabra a todo público, a toda persona. ¿Qué nos dices, Eduardo? Definitivamente sí. Pienso, mientras me planteabas la pregunta, en épocas de la Reforma, post-Reforma sobre todo, hubo un gran despertar y ahí se dio esto justamente porque habían grandes hombres intelectuales que servían a Dios en la universidad, siendo directores, dando clases, etcétera. Pero también había hombres de campo que servían al mismo Dios, cosechando las frutas, ¿cierto? Cosechando las verduras, porque yo creo que ahí debió haber algo en común. Y es que había también, otra vez, lo que los reformadores denominaron la perspicuidad, que es que el evangelio sea claro. El evangelio tiene que ser claro para el que es muy ilustrado, para el que es muy inteligente, para el que es muy sabio, humanamente hablando, y también para aquel que no tiene tanto conocimiento, que no tiene quizás tanta escuela. Y yo creo que eso otra vez nos lleva a que la gloria del evangelio le pertenece solo al Señor. No, porque se imaginan si hacemos un mensaje de tal grado intelectual que solo llegamos a las personas
que son altamente letradas, no estaríamos sino haciendo un evangelio discriminatorio. No puede ser de esa forma. Entonces ahí de nuevo caemos en la gran responsabilidad que tenemos quienes predicamos a 10, a 20 o a 100, el número que sea, de ser lo más claro posible y de insistir sobre las bases del evangelio. Tal vez esta época de Semana Santa nos da esa oportunidad. Hoy día tenemos esa oportunidad de insistir sobre lo básico del evangelio, e insistir en lo básico del evangelio nunca, yo pienso, va a estar de más. Nunca vamos a perder tiempo en esa tarea. Amén. Escuchaba algún predicador con alguna influencia liberal o con mucha influencia liberal deslizar así como la idea que estas imágenes del Cordero que entrega su vida estaría desactualizada. Es compartir la palabra de Dios, la Biblia, tal como está. ¿Qué importancia tiene o tenemos que adecuarla tanto que la terminamos alterando? ¿Qué decimos frente a estas corrientes liberales, entre tantas que pueden existir, que empiezan a desdibujar el sacrificio redentor de Cristo, Pastor Pepe? Bueno, yo creo que básicamente a estas personas, yo siempre me pregunto si deben seguir considerándose cristianas. Mejor es que inventen su propia religión y que desarrollen sus propios conceptos y que generen sus nuevos libros. Porque yo los veo sufrir tanto tratando de deconstruir el texto, que en realidad no resucitó, que en realidad no fue el milagro, que en realidad no dijo esto. Como alguna vez escuché, ¿no es cierto?, a alguien decir que del Padre Nuestro lo único seguro es que Jesús dijo Padre Nuestro. El resto fue que la comunidad de aquí o la comunidad de allá, y el desarrollo de aquí y el desarrollo de allá. Pero lo cierto es que nuestra fe está construida sobre el Evangelio. Y el Evangelio se basa en un solo hecho consumado que es absolutamente sobrenatural. O dos hechos que son absolutamente sobrenaturales. Acá no hay una discusión simplemente teológico-filosófica, no es una discusión interreligiosa. Para nosotros, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señores, no hay cómo desdibujar esa realidad, porque ese es el concepto fundamental de nuestra fe. Y el concepto siguiente es que Él resucitó de entre los muertos, y lo han testificado las mujeres que lo vieron primero, los ángeles que lo anunciaron, de tal manera que no tenemos más pruebas que eso, y sobre eso se desarrolla nuestra fe, pero también sobre una seguridad posterior, que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de tal manera que yo estoy seguro que Boris, Eduardo y yo podemos testificar que tenemos una relación personal con Él. Defínanos como locos, defínanos como enajenados grupalmente, defínanos como débiles emocionalmente, como dicen algunos psiquiatras, pero lo cierto es que yo tengo una relación personal con un Dios vivo y verdadero que ha respondido mis oraciones, que ha guiado mi vida, que ha sostenido mi existencia, y que tengo la profunda convicción de que aquel que resucitó entre los muertos vendrá por segunda vez y volverá por mí por su sola gracia. Entonces, muchas veces nosotros perdemos de vista esta realidad sobrenatural de nuestra fe, que finalmente es la gran invitación del Evangelio. O sea, la gran invitación del Evangelio. Hechos 2, el primer discurso de Pedro. ¿Cuál fue el gran discurso? No fue una contradicción de la fe judía, ni el asunto de la ley y las obras. Fue el hecho de que Jesucristo, a quien la gente crucificó, ahora está vivo. O sea, finalmente, señores, esa es nuestra discusión. O sea, Él vive. Y porque Él vive, espero el mañana, como dice esa preciosa canción. Amén, gloria al Señor. Hoy día estamos compartiendo acerca de la redención, y algo mencionabas, Eduardo, respecto a que este evangelio es para todos. Y si hay algo que me encanta de la iglesia, bíblicamente hablando, la neotestamentaria, la que aparece en Hechos y en otros libros también, que era absolutamente heterogénea, es decir, había de todo tipo de personas que habían sido rescatadas, redimidas, desde personas muy sencillas hasta personas con recursos, con altas posiciones, es decir,
cuando hablamos de la redención, y alcanza a todos, sin excepción, porque hoy día cuando hay personas que les está causando un poco de irritación cuando se habla de pecado, porque puede ser un poco ofensivo, sin embargo, compartir este evangelio que alcanza a todos, al niño, al científico, al estudioso, al que no tiene mayores estudios. Qué tremendo que este evangelio llegue a todos y todos puedan alcanzar salvación por Cristo, Eduardo. Sí, bien escribió el apóstol Pablo, ¿cierto? No hay griego, no hay gentil, judío, escita, etcétera. Y recordando el contexto, ¿cierto? El pueblo judío es un pueblo muy exclusivista, muy propio del Dios en el cual ellos creían. Y ese hecho también lo vemos de manifiesto en todo el conflicto personal que tiene el apóstol Pedro, ¿cierto? Cuando tiene que ir a predicarle a Cornelio. Él tuvo un problema ahí, el Señor se tuvo que revelar, etcétera. Y yo creo que no debemos de perder jamás esa vista, ¿cierto? Que en el Señor, y hoy día acá en Chile, Pastor Pepe, me imagino, no sé si en Perú será lo mismo, pero acá en Chile también a nuestras iglesias han llegado personas de distintas nacionalidades. Personas venezolanas, colombianas, haitianos. Creo que muchas personas están llegando y obviamente se están haciendo parte de nuestra iglesia, personas con diferentes contextos. Y eso también debe para nosotros generar una respuesta adecuada, ¿cierto? Porque no es en base a alguna preferencia personal que hacemos iglesia. Recordemos que es la iglesia del Señor. Por lo tanto, Él está llamando, ¿cierto?, a sus hijos, y hoy los sigue llamando de distintas naciones, de distintos estratos sociales, y lo seguirá haciendo hasta que Él venga por nosotros. El Señor va a seguir llamando a su pueblo y va a seguir utilizando el mensaje del Evangelio y va a seguir utilizando hombres comunes y corrientes como nosotros para hacerlo. Y eso es maravilloso y Él va a seguir recibiendo gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando se habla del evangelio, muchas veces las culturas, los países se identifica, por ejemplo, con un cristianismo más cultural, donde la mayoría es de cierta, ya sea cristiana o protestante o católico o musulmana. Cada país, ¿no es cierto?, en el mundo tiene alguna orientación mayoritaria de algo, ¿no? Muchas veces cuando se habla del evangelio en países como Chile todavía está el tema de pareciera que el evangelio es como para la gente más pobre. En otros lugares el evangelio llegó a las capas más altas quizás de la sociedad, y todavía quedan prejuicios respecto a lo que provoca la salvación de Cristo y a quién va dirigida. Este acento doble, tanto de dónde Dios me sacó y para qué me sacó. ¿Qué podemos comentar acerca de eso, Pastor Pepe? Bueno, en realidad, como tú bien lo dices, y creo que es parte de la conversación, yo recuerdo también cuando viví en Chile, eso me sorprendió mucho sobre quién se consideraba evangélico. O sea, había una connotación claramente cultural y social para quienes eran evangélicos y quienes no lo eran. Pero definitivamente, como ya lo dijo Eduardo ahí parafraseando el pasaje de Pablo, no hay judío ni griego, no hay siervo ni amo, no hay ni siquiera varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y esa realidad multiforme, es la realidad multiforme de la esperanza que yo quisiera que ustedes vean al final de los tiempos en el libro de Apocalipsis, en donde se señala con claridad que de todo tribu, pueblo, lengua y nación estarán reunidos allí a los pies del trono de nuestro Salvador. De tal manera que esta universalidad es latente. Ahora que se habla tanto de discriminación, que se habla tanto de racismo, que se habla tanto de tantos problemas de división cultural y social, la Iglesia debe levantarse justamente como el lugar en donde ninguna de esas cosas deben existir, porque el Señor nos llamó a una unidad en Él. Y a una unidad que nuevamente yo quisiera volver a algo que tú le preguntaste, Eduardo, y que yo me lo quedé en la punta de la lengua, que es el hecho de que a veces creen las personas que nosotros acusamos a otros de pecadores,
como si que nosotros estamos, me estás sermoneando o me estás predicando o tú te sientes superior. Y esa no es la realidad del cristianismo. La realidad del cristianismo tiene como punto de partida que no hay justo ni a un uno, ¿no es cierto? Tiene como punto de partida lo que decía el apóstol Pablo, de que de los pecadores él es el primero. Nuestra realidad es una realidad de haber ido al Señor por gracia, de que entendemos que existe una universalidad del pecado que, aunque todos quisieran obviarlo, esta es otra verdad que está latente en la Escritura y por eso la Escritura prevalece. Si hubiera solo un motivo humano, porque la Escritura todavía tiene actualidad, es por la realidad de la maldad del ser humano. La realidad de la maldad del ser humano actualiza la Escritura en cada generación, porque no hay forma que nosotros podamos negar el hecho de que vivimos con una maldad intrínseca en el corazón y que justamente esa maldad intrínseca de nuestro corazón es la que el Señor vino justamente a rescatarnos de esa maldad, pagando Él mismo el precio por nuestros pecados. Y aquí nuevamente hay otra connotación. La connotación de la salvación en Jesucristo es que no es una transformación educativa, sino que es una transformación de raíz, es una transformación de corazón, en primer lugar. Luego viene un proceso de santificación, pero no es que, y yo siempre le digo a mis estudiantes, no es que existe una línea recta entre el mal y el bien, de tal manera que yo voy siendo muy malo, menos malo, llega un punto en que casi soy bueno y de ahí ya soy más bueno. No, no existe esa línea, está quebrada. La maldad del hombre no tiene camino hacia la bondad y solamente en el Señor, a través del nuevo nacimiento y que el cambio de corazón, es que yo puedo llegar a ser una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice la Escritura? Todas son hechas nuevas. Ese es el milagro de la salvación y de manera muy sencilla, ese es el milagro que escuchamos en los testimonios de las personas que llegan a Cristo en nuestras iglesias, ¿o no? Ese es nuestro testimonio personal. El hecho de que el Señor nos encontró camino a Damasco cuando estábamos destruyendo nuestras vidas y de lo que estaban alrededor, y el Señor nos detuvo en el camino y nosotros le preguntamos, ¿quién eres, Señor? Y el Señor nos dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor nos detuvo en el camino y renovó y transformó nuestra vida por su poder para darnos una nueva creación. Y yo creo que ese es otro gran milagro, que no tiene que ver el milagro de la asimilación religiosa, porque yo antes era católico y ahora soy evangélico, yo antes hacía esto, pero ahora hago esto. En realidad no hay esa línea. Lo que hay es el Señor deteniéndonos en el lugar en donde Él quiere encontrarnos y llevándonos a sus pies por su sola gracia. Ese es el milagro de esta Semana Santa. Es el milagro, y perdonen la extensión, pero es mi último día, así que yo me puedo extender. Entonces, ese es el gran milagro que nosotros vemos aún y veremos mañana, recordando la crucifixión de nuestro Señor, cuando vemos a los dos ladrones a los lados del Señor y vemos que uno de ellos le dice simplemente, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pero el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el poder de la salvación. Ese es el poder del Cristo, que tiene poder y victoria sobre nuestras vidas. Ese es el gran redentor, o sea, el gran salvador, el único que puede tomar mi vida del lugar en donde esté, ahí crucificado, esperando la muerte, esperando la condenación, siendo aborrecido por todos, y el Señor, en un acto de misericordia, me dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, entrarás al paraíso de la mano conmigo. Y yo creo que esa es nuestra gran señal de el punto de partida de nuestra fe, y ese es el punto de partida, yo creo, de aquello que nosotros le compartimos al mundo. O sea, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando vemos los listados que pone Pablo en cuanto a personas que ahora son hijos de Dios en el tiempo de Pablo, pero que tenían un pasado terrible, ¿no? Ahí en Primera de Corintios, capítulo 6, por ejemplo, cuando dice,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Pero agrega, y esto erais algunos. Esto es tremendo, porque el poder de la redención, de la salvación, de la justificación, alcanza a todos. Y posiblemente, bueno, como Satanás es padre de mentira, está susurrando o hablando muy fuertemente al corazón de alguna persona, diciéndole: tú jamás vas a poder salir de esto, has caído tan bajo y nunca vas a poder salir. Y esas mentiras hacen que personas pareciera que han perdido toda luz de esperanza, Eduardo. Definitivamente, porque el pecado, ¿cierto?, tiene este poder de entenebrecer la mente y evidentemente ayudado por el enemigo, que es un enemigo real, deja por completo ciego a las personas en un aparente camino sin salida. Pero gloria al Señor por su evangelio, ¿cierto? Volviendo a este tema de los conceptos importantes a repasar hoy, y que ya se ha dicho, tal vez no de manera explícita, pero por la justificación, ¿cierto? La justificación, que es tanto el perdón de mis pecados como la imputación de la justicia de Cristo. ¿Sí? Tiene esa doble implicancia la justificación. A veces nosotros enfatizamos ciertos aspectos más que otros, pero es importante entender eso. He sido perdonado, volviendo a este tema, en ese mismo acto también se me ha imputado la justicia perfecta, y que ya se ha dicho, tal vez no de manera explícita, pero por cuán negros, oscuros y horribles hayan sido mi pasado. ¿Cuál es la demanda? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la demanda. Y el Señor es en quien hace la obra. Y yo creo que si hay alguna persona que nos pueda estar escuchando en esa condición hoy, en este contexto de Semana Santa hoy, solo decirle que en Jesucristo y solo en Jesucristo hay una nueva vida. Solamente Cristo puede transformar nuestro corazón. Y no hay pecado tan oscuro, tan negro, tan horrible, que Él no sea capaz de perdonar. Amén, así es. Amén. Y nosotros hemos experimentado esta gracia del Señor absolutamente inmerecida. A propósito de este tema tan tremendo, ¿no? De este evangelio que Jesucristo dijo: consumado es. No hay nada que agregar a la redención, Pastor Pepe. Porque de repente cuando dicen: sí, es que lindo este evangelio, pero quizás hace falta esto, o hay que añadir esto otro. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Porque si el Señor, su sacrificio no fue suficiente y se empieza a añadir elementos o dinero o dádivas o acciones, ¿qué podemos decir referente a lo que dice la Escritura? Bueno, básicamente lo que tú estás señalando es muy claro. No solamente el tetelestai, el consumado es, sino también el símbolo del velo del templo rajándose en dos. O sea, en lo que nosotros entendemos es que definitivamente todo está cumplido. Jesucristo, los evangelios nos demuestran, especialmente el evangelio de Mateo, que Jesús vino a cumplir las escrituras. Nosotros podríamos llevarnos la percepción de que fue Judas o de que fue el poder de convencimiento de los principales sacerdotes, o el hecho de que Herodes no terminó teniendo compasión de Jesús, o el hecho de que Jesús finalmente perdió la batalla y no pudo conseguir el reino. No, todo eso queda centrado en una sola palabra. Esto se realizó para que se cumplan las escrituras. Y el cumplimiento de las escrituras es tan irrestricto y tan perfecto que nosotros como cristianos tenemos hasta el fin de la historia en Apocalipsis, donde se nos señala con claridad cuál es el fin de la historia. Nosotros no tenemos la menor duda de que el fin de la historia se cumplirá tal como el Señor lo tenía planeado, más allá de los vaivenes en que nos movamos en nuestra sociedad y los vaivenes en que se ha movido la historia de todas las épocas. Ahora, esa es la centralidad del Evangelio, pero la pregunta siguiente es entonces: ¿el Evangelio es perfecto? ¿El Evangelio cumple su obra en mí?
el Señor cumplirá su propósito en mí, como dice ese salmo querido. Pero también es cierto que el Señor me ha hecho con un propósito. Es el propósito de volver a ser de acuerdo con el plan original con el que Dios me creó. Por lo tanto, yo vuelvo a ser mayordomo en sus manos, vuelvo a ser un siervo, vuelvo a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pero no para ganarme la salvación, porque la salvación es de Cristo, la salvación es del Señor, como dice el Antiguo Testamento, sino para que la salvación sea efectiva a través de la nueva vida que yo he obtenido en Él, de tal manera que empiezo a vivir para la gloria de Dios y no para mi propia gloria. Empiezo a vivir de una manera desinteresada, imitando a mi Señor, y no de una manera egoísta, como es el modo del mundo. O sea, lo que hay es una transformación. Y esa transformación es el gran testimonio que nosotros le damos al mundo. Cuando hablamos de la muerte vicaria, que es una palabra que también de repente se ocupa más en otros contextos o en otras iglesias, ¿no? Pareciera que están hablando. Pero tomó nuestro lugar, Cristo tomó nuestro lugar, porque de repente cuando vemos, nos comparamos con el peor de los criminales, aparentemente quedamos bastante bien parados. Cuando alguien tiene una vida horrible y nosotros, la verdad que pareciera que no estamos tan mal, pero eso es solo una ilusión, porque en realidad estamos igualmente perdidos. Por eso que este es un milagro, esto es un milagro sobrenatural respecto a que el Espíritu Santo nos convence de que somos tan faltos como el peor de los criminales, porque nuestro pecado nos aparta completamente de Dios. En ese sentido, hay momentos en que quizás alguno en comparación no se siente tan malo. ¿Qué podemos seguir agregando, Eduardo? La palabra es categórica en ese punto, ¿cierto? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos todos, y tal como tú decías, Boris, nosotros tenemos una clasificación del pecado muy conveniente, que siempre apunta y señala el pecado ajeno como grave e insoportable, pero que tolera muy bien los suyos propios. Lamentablemente esto también es parte de nosotros como cristianos muchas veces, y no debiese ser, pero tenemos que decir que muchas veces nos comportamos de esa forma. Ahora, el mundo sin Cristo, tú preguntas o tú hablas de pecado, ¿cierto? Y generalmente está ese argumento: no, si yo no soy tan malo como o yo no soy tan malo como aquel que sale en las noticias. Entonces hay un entendimiento, ¿cierto?, muy matizado, muy suavizado respecto del pecado. Y otra vez, el instrumento que el Señor nos ha dado es justamente la proclamación de su palabra, como hacían los puritanos, ¿cierto? Ellos decían que primero hay que exhibir la ley del Señor de modo tal que la maldad del hombre quede expuesta, y luego le predicamos la salvación del Evangelio. Entonces, yo creo que a veces nosotros caemos en eufemismo y no llamamos a las cosas como son, o no llamamos las cosas como la Biblia dice que las tenemos que llamar. Y yo creo que ahí nosotros debemos ser fieles heraldos del Señor, y muchas veces no vamos a quedar bien con todos los que nos oyen, pero ¿qué importancia tiene quedar bien con los que nos oyen si vamos a quedar mal con Dios? Debemos hablar las cosas como son, en amor, ¿cierto? En amor. Nadie está diciendo, no estamos en la silla del juez. Tal como me parece que Adrián Roger tiene esta cita, un evangelista es un mendigo diciéndole a otro dónde encontrar pan. Eso es lo que somos. Amén, qué linda frase, ¿no?, del pastor Rogers. Ahora, referente a nuestra misión como ya redimidos, si el Señor nos ha redimido, es posible que de repente seamos cristianos que nos cruzamos de brazos diciendo, bueno, ya soy salvo, ya tengo mi boleto de salvación. El apóstol Pedro dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay propósitos santos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pastor Pepe, referente a la misión del que ha sido redimido.
Bueno, yo creo que si nosotros leemos toda toda la escritura es un llamado de parte de Dios a que nosotros vivamos conforme, en primer lugar, a la naturaleza nueva que el Señor ha depositado en nosotros. En segundo lugar, imitando a nuestro Señor, de tal manera que podamos seguir su ejemplo, reconociendo las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de tal manera que no existe esa preocupación por la excelencia, sino por la obediencia. O sea, la obediencia es fundamental de nuestra parte. Es fundamental también la adoración a nuestro Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero tercamente los cristianos, cada domingo que nos reunimos en nuestro culto de adoración o en nuestro servicio de adoración, nosotros estamos gritando a los cuatro vientos que Dios está vivo, que Él no está muerto, que Él es digno de toda adoración, que nosotros nos podemos poner nuestras mejores ropas el domingo cuando todo el mundo esté en su cama para decirle al mundo que el Señor vive, que Él reina, que nosotros estamos dispuestos a obedecerle, reconocer que el primer día de la semana, que es el domingo, para nosotros los cristianos, antes de empezar cualquier actividad, nosotros nos consagramos al Señor. De tal manera que esta idea de vivir como de luz, esta idea de ser sal y luz, esta idea que tú también mostraste del apóstol Pedro, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es un llamado permanente, el llamado de que nosotros podamos mostrarnos con nuestro testimonio la presencia. Ahí tenemos un breve corte de Pastor Pepe. Bueno, estábamos compartiendo este tema maravilloso, ¿no? De que el Señor nos rescató para propósitos maravillosos. ¿Qué desafíos tenemos como redimidos para seguir la línea de lo que nos está diciendo el Pastor Pepe, Eduardo? Manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, y eso nos compromete definitivamente con un modo de vida propio, ¿cierto? De una vida renovada, de una vida regenerada por Dios, que seamos consecuentes con el llamado que Dios nos ha hecho y con la operación de gracia que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es solo la consecuencia, evidentemente, hemos dicho en otras oportunidades, es esa consecuencia que vía santificación va progresando. Si está claro que una vez que nosotros venimos a Cristo no cambiamos instantáneamente, pero sí debemos ir madurando, sí debemos ir creciendo en santidad, en temor al Señor. Si decimos que la redención es el pago de un rescate, posiblemente quien haya sido rescatado ya de la muerte, casi ya pareciera que no había ninguna posibilidad, y es rescatado, la gratitud que tiene esa persona es gigantesca. Es decir, aquel que ha sido perdonado tenía cadena perpetua y de repente algo ocurre y es liberado. O sea, no cabe en sí el gozo, la gratitud que puede tener una persona que ha sido rescatado. Posiblemente esa gratitud que nos va a llevar a la obediencia, a poder obedecer al Señor y hacerlo con agrado, con gozo, debe ser también la forma de vida de un redimido. Pastor Eduardo, ya cerrando ya las últimas palabras. Bueno, solamente decir que no hemos alcanzado a cubrir muy poquito de lo que es un tema tan vasto como el que nos propusimos hoy, pero muy bendecido de participar contigo, Boris, y con el Pastor Pepe en estas pequeñas conversaciones. Ahí volvió el Pastor Pepe, así que le doy el tiempo a él. Sí. Bendiciones. Bueno, supongo que ya se están despidiendo, porque sí. Hermano, sucedió lo inexplicable, se me apagó el computador, así como para que sea así con broche de oro. Eso. Bueno, hermanos, un gusto de haber estado con ustedes, de haber compartido estas semanas entre pastores y amigos. Realmente ha sido un tiempo bueno de conversación. Espero que se repita en el futuro y realmente me gozo en esta iniciativa que creo tan necesaria de simplemente conversar alrededor de las verdades del Evangelio. Y nuevamente insisto, creo que esto no es solamente un programa, sino que también es un modelo a seguir. Invito a los hermanos en diferentes lugares a que se unan también a este desafío.
Un abrazo, Pastor Pepe. Ya nos veremos en algún momento para compartir un ceviche, alguna ají de gallina, algo. Eso. Un algo. Un lomo saltado. Un lomo saltado. Pastor Eduardo, bendiciones. Un abrazo. Gracias por estar. Y a usted que está en casa, que está sintonizando, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos encontramos en otra edición de Entre Hermanos y Pastores.